Con esta alegría recibimos a nuestra doctora Iches, que está con nosotros. Gracias por nuevamente pues estar aquí para que todo el público pueda enterarse de salud mental. Muchísimas gracias. El venir aquí para mí es iniciar terapia. Qué bueno. Porque realmente es bastante grato y refrescante arrancar la mañana educando a la gente. Sin embargo, Iván, tenemos que empezar con un tema pesado. Yo le dije a la doctora, yo me iba a sentar ahí en la mesa y le dije, señores, siénteme con la doctora para que peleemos hoy también. Sí, porque peleamos tras. No, pero yo creo que en este tema todos estaremos de acuerdo. Vamos a hablar del duelo a propósito del sentimiento colectivo que esta semana ha embargado a buena parte de la población dominicana con los eventos que hemos pasado, pero también, doctora, el duelo como tal, que a veces se creía, no, por ejemplo, yo que vengo de campo, ella está en duelo, está en los 9 días, hay gente que entiende que quizás el duelo se termina en un periodo determinado, pero háblenos de la duración y de los efectos y los indicadores para saber si tú estás en duelo. Sí, lo primero es nosotros saber qué es el duelo. El duelo erróneamente solamente está ligado a lo que es la pérdida de un ser querido o una persona, y ya un poquito más flexible con el tema de la relación, pero duelo es todo proceso adaptativo en donde tú tienes que sacar tus herramientas para poder acoplarte a la pérdida de algo. Aquí entran seres queridos, parejas, trabajos, espacios, porque inclusive cuando tú estás en un entorno laboral y te cambian de oficina, tú haces un duelo del espacio anterior, cuando te mudas, y eso tiene una serie de etapas que cuando no se cumplen, entonces es que nosotros empezamos a decir que puede darse un duelo complicado o un duelo patológico. ¿Y de una enfermedad también se hace duelo cuando te dan un diagnóstico? Claro que sí, es un proceso adaptativo en donde tú tienes que acoplar tus sentimientos y tus emociones a la nueva condición que te trae. Siempre los duelos no son buscados, porque a veces pensamos que yo pudiera tener una influencia sobre la pérdida de algo y nadie tiene algo para luego perderlo. Entonces, los duelos no son buscados y pasan por la siguiente etapa, y aquí yo creo que todo el mundo se va a identificar. La primera etapa es la de shock y negación, donde tú no crees lo que te está pasando. Inclusive puede presentar lo que es una anestesia emocional porque tú estás como que nada pasó. A mí me pasó eso cuando murió mi hermano. Me tocó hacerme la fuerte. Como que nada pasó, y realmente empieza eso de que no, tú no lo aceptas. Luego viene un periodo de ira, que es donde tú tienes rabia con la situación que se generó y tú empiezas a maldecir, a cuestionar, a decir que no era, inclusive empiezas a poder valorar cuáles cosas se pudieron hacer para que eso no se diera. Y es una rabia, no solamente con el entorno, sino también contigo. Luego viene esa etapa de negociación, donde pasa la rabia, o tú la puedes tener en menor proporción, y empiezas a ver las condiciones que se dan para que eso esté o se hubiera dado, sin sentir culpa. Pero resulta que en esa etapa de negociación salen los sentimientos. Pero doctora, ¿cuánto tiempo lleva cada etapa? No hay un tiempo específico. Se habla, antes nosotros teníamos unos criterios para valorar cuándo un duelo se complicaba o no, y ahora es un proceso, entendemos que es un proceso natural y que podemos inclusive dar un chance hasta los 6 meses antes de que el individuo pueda arrancar otra vez con la incorporación a su estilo de vida anterior, o por lo menos funcional. Y ya luego de esa etapa de negociación viene la aceptación y la resiliencia, el tú darte cuenta de que es algo inminentemente irreversible y de que tú tienes que empezar a continuar con tu vida. Puede presentar en la etapa de negociación algunos periodos de felicidad, y ahí es donde el individuo se siente culpable de no sentir el dolor de la etapa anterior. Cuando tú estás en ese duelo, que te invitan a una actividad, ejemplo, y tú vas y la disfrutas, cuando tú llegas a la casa, tú dices, cóntrale, pero mami se murió hace tanto, o sea, te sientes culpable por ir mejorando. Excelente ponencia de esas etapas del duelo. Para aterrizar esto a lo que socialmente ha pasado aquí, que a todo el mundo copó esa información, sí, yo me pongo a analizar cómo es el caso, por ejemplo, esa niña, hija de la señora que asesinaron, cómo sería ese proceso de duelo para una niña jovencita que es testigo de una catástrofe. Bueno, aquí se pueden dar varias situaciones. Lo primero es
que estas son unas familias, vamos a incluirla a las dos, porque de una u otra forma, aunque no hay una pérdida real, física de la otra familia, hay una pérdida del miembro, de la persona, porque ya no va a estar en el entorno. Ni va a proveer. Cabe resaltar que lo primero que se está viendo en esta familia es un estrés postraumático. Un trastorno por estrés postraumático se caracteriza por tú estar afectado por un evento inminentemente inesperado, traumático, que determina lo que es tu día a día. Pero yo hice a colación en el fin de semana, valiéndome de la situación, de dar unas pinceladas de lo que pudiera estar pasando, y ayer cuando sale en la prensa los sentimientos que la niña manifestó fue exactamente lo que yo había dicho. Hay un sentimiento de culpa, es una niña que está en una etapa realmente... Que ella fue testigo, doctora. Y no solo el hecho de ser testigo, está en una etapa de la adolescencia plena, en donde hay de por sí muchos sentimientos encontrados, y tú tener como añadidura un trauma en donde a quien tienes como pérdidas reales es a tu madre, y ver inclusive las circunstancias. Hay algunos factores que hacen que en ocasiones los duelos sean un poquito más digeribles, que es cuando tú vienes con el ser querido de un proceso de enfermedad, de tú acompañarlo, de tú asistirlo, pues entonces hay un preduelo, hay una compensación. Tú te vas preparando emocionalmente para esa pérdida que inminentemente la estás viendo. Pero en el caso de los accidentes, de las muertes bruscas, se vuela eso a nivel psíquico y a nivel emocional, y es donde entonces es por casi denominador común que nosotros decimos que este es un duelo que se va a complicar. Cuando se complican los duelos, empieza a agregarse alteración del patrón conductual en la persona, o sea, irritabilidad, tienden a otras veces a aislarse. En el caso de esta niña que es adolescente y que fue su madre, puede empezar con una alteración conductual, no rendimiento académico, pueden inclusive tener mucha vulnerabilidad para ser influenciable en algunos actos, y puede empezar una conducta autodestructiva. Hacer todo lo que de manera inconsciente sabe que le puede hacer daño, compañías inadecuadas, empezar inclusive con un proceso de depresión prolongado, rebeldía también, una rebeldía. ¿Por qué a mí? Doctor, y el caso del padre, el ingeniero Rosado, porque también es duro para una hija de 15 años, pero para un padre también enterrar a una hija que no es natural, ya él también en una etapa de su vida madura, ¿cómo podría ser el duelo? Él se va a quedar enquistado durante un buen tiempo en el periodo de negación y rabia. Eso, él está muy molesto. Él va a enquistarse durante mucho tiempo, y puede estar mediado inclusive por lo que es la impotencia que él pudo o está sintiendo por el hecho de que otra persona igual a su género le quitó la vida a su hijo. O sea, no digo con esto que es diferente, pero el saber que otro hombre le quitó la vida a su hija, en donde por género hay un nivel de indefensión, pues entonces es más la ira y la animadversión que se llega a sentir. ¿Y los niños chiquitos? Porque hay dos niños más pequeños. Sí, los niños tienen un proceso totalmente diferente. Lo primero es que por no tener un concepto real de lo que es la muerte y lo irreversible que puede ser, tú tienes los adultos, dependiendo de cómo los adultos manejen el tema de la pérdida, va a ser como le traspasan la seguridad y esa misma condición a los niños. Cuando estos niños suben en un entorno en donde los adultos se han quedado enquistados en cualquiera de esas fases que yo describí, pues ellos no tienen un proceso adecuado de la pérdida y empiezan a rechazar totalmente cada una de las fases. ¿Cómo las familias, no solo esta, cómo las familias, cómo alguien quizás o de fuera de la familia que tenga influencia puede darse cuenta cuando la gente se quedó atrapado en el duelo? Porque no empieza a incorporarse en cada una de las etapas anteriores, o empieza cualquiera de esas condiciones que yo describí de alterar totalmente su patrón. Le vamos a dar 6 meses. Si la gente ve que pasa más de 6 meses y la gente está que no se quiere bañar, no quiere trabajar, no. Exactamente, pero no podemos ser tan tajantes con el factor tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros que venimos de familias muy tradicionales nos damos cuenta. Yo tenía una tía que ella no salía de un luto.
el luto es considerado como parte del duelo, o sea, es un comportamiento cultural. Sin embargo, dentro de una misma familia, entre tus hermanos, puede haber la pérdida de un ser querido y todos tener un proceso de duelo totalmente diferente. Y tú dices, pero ven acá, fulano está como que no, que quien se murió no es importante. Y sin embargo, tú te puedes quedar más tiempo. Esas señales que tú dices es que los episodios fluctuantes en el estado del ánimo del individuo son estables. La diferencia entre una persona que está en un duelo y alguien que me puede hacer o se puede quedar en una depresión es que la depresión es estable, no hay periodos de mejoría. En el duelo hay un día que tú te sientes mejor, hay otro día que tú te sientes como más decaído, tú te incorporas, tú razonas, y en la depresión no. Usted decía algo del luto. En mi campo, por ejemplo, yo me acuerdo que si se le moría la mamá o el esposo a una mujer, tenían que durar 7 años vistiéndose de blanco y negro. Entonces, significaba que tenía que estar triste por 7 años. Significaba eso. Y cuando tú hacías, porque era un criterio tiempo donde se entendía que a partir de ahí ya el sentimiento tú lo habías demostrado. Y cuando se daba algo antes, tú eras inclusive excluido del entorno familiar. O sea, yo que soy de campo, sí, cuando alguien se quitaba el luto muy temprano o muy rápido, era criticado de una manera inquisitiva por el entorno familiar. Fulano, yo no lo voy a aceptar aquí porque nuestro papá murió y él está como si nada. O sea, hay un patrón, pero lo importante de todo esto es saber. Pero eran las mujeres que se ponían luto, los hombres no. No, los hombres seguían igualitos. Entonces, desde ahí viene... Pues sí, doctora. Pero también nosotros, en este caso, queremos discutir un poco del tema del luto social que se está viviendo. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de perder lo que es ya el toque de queda. Exacto. O sea, hay personas que se acostumbraron a ese estilo de vida y ahora tienen que empezar un proceso de adaptación. Van a hacer un duelo porque se fue el toque de queda. Sí, y existe lo que se llama un síndrome, que es el síndrome de la cabaña. No de cualquier cabaña, No vaya a ser cosa. Ok. De la cabaña, que es cuando ya tú haces... Gracias que Israel no está aquí hoy, así que sí, todo va a estar bien. Tú desarrollas unas características que te acoplan a una zona de confort y luego tú te sientes intimidado de salir al entorno, al exterior. Cada una de esas características de pérdida y de falta, tenemos que entender que esos son procesos donde tú no vas a sobrepasarlo solo, que la compañía, la creencia, en este caso la religiosidad ayuda mucho, porque no es igual para una persona que no cree en que hay otra vida a la que sí, porque cuando tú tienes la pérdida de un ser querido, ejemplo, y sabes que tu religiosidad te lleva a pensar que va a haber... Está en el seno del Señor. Y que va a haber otra vida, tus esperanzas y tus almohadas emocionales empiezan a funcionar y es una expectativa positiva. El empezar a hacer cosas que te distraigan y que te produzcan una sensación de placer también es bueno y válido. Y saber que las pérdidas son parte de la vida. Nosotros desde que nacemos estamos perdiendo, estamos adaptándonos a nuevos entornos y que la única capacidad que nosotros tenemos como seres humanos, una de las grandes diferencias que tenemos es la capacidad de adaptación. Bueno, valiosísimo consejo, doctora. Nos adaptamos, tenemos resiliencia y podemos salir adelante. Gracias, doctora Iches, @DRA.Iches en todas las redes sociales. Vamos a hacer una pausa muy breve y aquí está Vargavila que nos actualiza de las declaraciones de la ex primera dama, Viuda Moïse, que se presentó ante los tribunales en Haití y vamos a actualizar el caso. No se muevan de ahí.